¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar los pronósticos, mencionarte que en el video anterior tuvimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 60% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dándole clic en el botón suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta. Y si ya estás suscrito, solo dale un me gusta. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 25 de octubre. Vamos a empezar con el Brasileirão, ¿no? La Serie de Brasil. El encuentro entre el Atlético Paranaense versus el Palmeiras. Tenemos bajas. El Atlético Paranaense tiene 3 bajas y Palmeiras 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que el Atlético Paranaense es un equipo irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que viene mejor el Palmeiras. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos hay un empate, una victoria para el Atlético Paranaense, segunda victoria para el Atlético Paranaense, una victoria para el Palmeiras y segundo empate. Es decir que el Atlético Paranaense es el favorito. Veamos cómo le va al Atlético Paranaense, y el Atlético Paranaense como local tiene 2 victorias, 3 victorias, 2 empates. Es decir que juega bien el local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Mientras que el Palmeiras como visitante tiene un empate, 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Se podría decir que juega como visitante bien el Palmeiras. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Palmeiras está puntero en la posición 1 con 7 puntos y el Atlético Paranaense en la posición 6 con 51 puntos. Las casas de apuestas le dan un 26% a que gana el Atlético Paranaense y un 42% a que gana el Palmeiras. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. El siguiente encuentro, y nos vamos al encuentro entre el Flamengo versus el Santos. Tenemos bajas, el Flamengo tiene 2 bajas y el Santos también tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que viene bien el Flamengo, aún no conoce la derrota. Y el Santos de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Santos no viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Flamengo, una victoria para el Santos, segunda victoria para el Flamengo, tercera victoria para el Flamengo y cuarta victoria para el Flamengo. Es decir que el Flamengo es el favorito. Vamos a ver cómo le va Flamengo de local, y Flamengo de local tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir que juega bien de local, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Santos como visitante tiene una victoria, 3 derrotas, un empate. Es decir que el Santos no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Flamengo está en la posición 3 con 58 puntos y el Santos está en la posición 12 con 43 puntos. Las casas de apuestas le dan un 55% a que gane el Flamengo y un 17% a que gana el Santos. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana el Flamengo. Vamos a ver el torneo más importante de clubes, que es la Champions League. El encuentro entre el Salzburgo versus el Chelsea. Se bajas, el Salzburgo está en la posición 3. Tiene 3 bajas, 5 bajas tiene el Salzburgo. Y el Chelsea tiene 4 bajas. Ponen en cuenta el número de bajas, y nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Salzburgo de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias. Es decir que el Salzburgo viene bien, aún no conoce la derrota. Mientras que el Chelsea de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias. Es decir que el Chelsea también viene bien, aún no conoce la derrota. Y enfrentamientos entre ellos hay un empate y una victoria para el Chelsea. Es decir que el Chelsea es el favorito. Vamos a poner a Salzburgo de local, y Salzburgo de local tiene 4 empates, solo una victoria. Es decir, se podría decir que juega bien de local, aún no conoce la derrota. Mientras que el Chelsea como visitante tiene un empate, 3 victorias, una derrota. El Chelsea juega bien como visitante, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio.
Veamos con el subgrupo, y en su grupo el Chelsea está primero con 7 puntos y el Salzburgo está segundo con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gane el Salzburgo y un 42% a que gane el Chelsea. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Benfica versus la Juventus. Veamos, si hay bajas. Benfica no tiene bajas y la Juventus tiene 3 bajas: 4, 5, 6, 7, 8. Ah, wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bajas. Casi un equipo, tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Benfica de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Benfica viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Mientras que la Juventus de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 victorias, 2 derrotas. Se podría decir que juega bien la Juventus, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para Benfica, una victoria para la Juventus, un empate, segunda victoria para el Benfica y segundo empate. Es decir que el Benfica es el favorito. Vamos a ver cómo le va el Benfica de local, y Benfica de local tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Benfica viene bien, aún no conoce la derrota del local y como mínimo hace un gol. Y mientras la Juventus como visitante tiene una victoria, 4 derrotas, es decir que la Juventus no juega nada bien como visitante. Vamos con el subgrupo, y en su grupo Benfica está en la posición 2 con 8 puntos y Juventus está en la posición 3 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 59% a que gana el Benfica y un 16% a que gana la Juventus. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana el Benfica. Vamos al siguiente encuentro y vamos al encuentro del Borussia Dortmund versus el Manchester City, ¿no? Haaland va a ser, digamos, la atracción ahora, el jugador del Borussia Dortmund. Veamos si hay bajas. El Borussia Dortmund tiene 3, 4, 5, 6 bajas, casi medio equipo. Y el Manchester City tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Borussia Dortmund de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, una derrota, 2 empates. Es decir que se podría decir que el Borussia Dortmund viene bien. Y el Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que el Manchester City viene mejor, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para el City, segunda victoria para el City, tercera victoria para el City, una victoria para el Borussia Dortmund y cuarta victoria para el City. Es decir que el Manchester City es el favorito. Vamos cómo le va a Borussia Dortmund local, y Borussia Dortmund local tiene 2 victorias, 3 victorias, 2 empates. Es decir que Borussia Dortmund juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Mientras que el Manchester City como visitante tiene una derrota, un empate, 2 empates, 2 victorias. Se podría decir que el Manchester City juega bien como visitante. Vamos a ver su grupo, cómo está en su grupo, y el Manchester City está primero con 10 puntos y el Borussia Dortmund está segundo con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gana el Borussia Dortmund y un 42% a que gana el Manchester City. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Dinamo Zagreb versus el Milan. Veamos si bajas. El Dinamo Zagreb tiene una baja y el Milan tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas, casi medio equipo. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Dinamo Zagreb de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Se podría decir que viene bien el Dinamo Zagreb, solo tiene una derrota. Y el Milan de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que viene bien el Milan, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Milan, segunda victoria para el Milan y tercera victoria para el Milan. Es decir que el Milan es el favorito. Veamos cómo le va el Dinamo Zagreb de local, y Dinamo Zagreb de local tiene 4 victorias, un empate. Es decir que el Dinamo Zagreb juega bien de local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Mientras que el Milan como visitante tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que viene bien el Milan, 3 victorias de 5 partidos como visitante es un buen promedio. Nos vamos como le va en su grupo, y en su grupo el Milan está en la posición 3 con 4 puntos y el Dinamo Zagreb está en la posición 4 con 4 puntos. Ambos necesitan sumar.
Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana el Dinamo Zagreb y un 41% a que gana el Milan. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Milan. Nos vamos al siguiente encuentro, y el encuentro del PSG versus el Haifa, ¿no? El Haifa de Inglaterra, ¿no? De Israel, disculpe. Vamos a bajas, el PSG tiene 4 bajas y el Haifa tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al PSG de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 empates, es decir, el PSG viene bien, aún no conoce la derrota. Y el Haifa de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Haifa también viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó el PSG, así que el PSG es el favorito. Vamos con el PSG de local, y PSG de local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega muy bien de local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Mientras que el Haifa como visitante tiene 1 victoria, 4 derrotas, es decir que el Haifa no juega nada bien como visitante. Vamos a su grupo, y en su grupo el PSG está primero con 8 puntos y el Haifa está cuarto con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 79% a que gane el PSG y un 9% a que gane el Haifa. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble, gana el local y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro, y el encuentro entre Leipzig versus el Real Madrid. Veamos si hay bajas. El Leipzig tiene 3 bajas y el Real Madrid tiene 5 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Benzema está lesionado. Vamos ahora al Leipzig. De los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 empates, 3 victorias, es decir que el Leipzig viene bien, porque aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Mientras que el Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate. El Real Madrid viene mucho mejor, no conoce la derrota y como mínimo también hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó el Real Madrid, es decir que el Real Madrid es el favorito. Veamos cómo le va el Leipzig de local. Y el Leipzig de local de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 3 goles como jugando de local. Y el Real Madrid como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Real Madrid juega muy bien como visitante, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones en su grupo, y en su grupo el Real Madrid está primero con 10 puntos y el Leipzig está segundo con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 29% a que gana el Leipzig y un 44% a que gana el Real Madrid. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o empata o gana la visita, una posibilidad doble X2. Bien, apostadores, si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Y si te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dale al botón rojo suscribirse, activando la campana, dale un me gusta. Y si estás suscrito, solo dale un me gusta. Bien, apostadores, hasta el siguiente video, nos vemos.